Muchísimas gracias, amigos. Ustedes verán nuestra mesa de debates de Segunda Opinión, acá preparada para recibir a dos personas que nos van a ayudar muchísimo a entender la real problemática que existe con respecto a algunas sustancias que deberían estar prohibidas y que están usando nuestros jóvenes en los gimnasios, con el hecho de desarrollar musculatura, de verse mejor físicamente, pero no se habla realmente del daño que estas puedan producir. Los muchachos que van al gimnasio todavía a veces no han terminado de desarrollar su personalidad, su masa muscular, su forma de entender la vida. Y estas sustancias que a veces se venden con libre albedrío en los centros que más salud debería haber para mejorar su rendimiento físico, sí es verdad, pero tienen consecuencias serias y muchas veces catastróficas. Destruye familias, la gente se vuelve más violenta, deja de concentrarse en el verdadero valor de la vida y le dan más valor a lo que se ve que a lo que se piensa. Vamos a hablar hoy día de un tema delicado, señoras, pero ruego su atención porque podría estar pasando en su familia y usted aún no se ha dado cuenta. Hoy día vamos a hablar de los esteroides, incluso de algunas otras sustancias que se venden sin pudor en los gimnasios, no solo del Perú, sino de todo el mundo. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña un médico endocrinólogo, el doctor Luis Guarachi, y Franco Viale, que es luchador profesional, nuestro colaborador principal de Segunda Opinión y nuestro gerente. Bienvenido, gracias. Franco, bienvenido, Luis, muchísimas gracias. Gracias. Hola, Franquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por favor, toma asiento, vamos a conversar. Este tema es delicado y nos gustaría poderlo desarrollar de la manera más entendible posible a la familia. Claro. Doctor, esto no se veía hace 5 o 10 años en el Perú, por ejemplo, pero el hecho de que existan en este momento un montón de cadenas de gimnasios y gimnasios a veces informales, hacen que el joven, para sentirse una persona más desarrollada, opte por estas sugerencias o malas sugerencias que le dan los preparadores físicos o el mismo entorno dentro de los gimnasios. Doctor, para comenzar un poquito de cero, ¿qué son los esteroides? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo vienen? ¿Son pastillas, inyecciones, parches? Por favor, explíquenos un poquito qué son y cuál es la función, porque nosotros en el cuerpo fabricamos esteroides. Claro, los esteroides, la palabra viene de grasa. Éster, claro. Éster, exactamente. Son hormonas que vienen del colesterol, son derivados del colesterol. Vamos a tener los esteroides, los corticoides, que son desinflamatorios, y vamos a tener los andrógenos, que son las hormonas sexuales, ¿no? que creo que es a lo que nos vamos a deber en este tema, que es los anabólicos, ¿no? Las hormonas andrógenas anabólicas. Bueno, y de esto vamos a tratar. Si es que vamos a hablar de andrógenos, vamos a tener la testosterona exógena, que esto va a ser prescrita para pacientes que tienen deficiencia de testosterona, y vamos a tener los andrógenos sintéticos, que esto no es prescrito en el área médica. Esto usualmente es utilizado en veterinaria o usualmente pues estas personas que quieren mejorar su performance físico, ¿no? En estos deportes. De acuerdo. Entonces son sustancias que en el fondo nuestro cuerpo produce, ¿de acuerdo? Pero al entregarle exógenamente de afuera va a producir un efecto mayor en nuestro organismo. Así es. Perfecto. Franco, nos acompaña Franco Viale, que es un deportista profesional, es luchador profesional y además una persona que me consta es muy responsable desde su alimentación como cualquier deportista profesional debería ser. Pero el hecho de entrenar todos los días te pone en el mundo de los gimnasios. Sí, es correcto. Por favor, cuéntanos tu perspectiva, qué es lo que has visto, qué es lo que ves, porque además eres representante de una empresa que produce
o que hace suplementos que sean suplementos vitamínicos o para deportistas. Entonces, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que se suele ver en un gimnasio? En realidad, como bien lo mencionaste al principio, es un tema que es mucho más común de lo que se cree. Antes, digamos, era un poco tabú, algunas cosas la gente se imaginaba, ¿no?, que alguien los consumía y en realidad no se sabía ciencia cierta. Hoy es algo, yo diría que hasta común en los gimnasios, ya no solamente en gimnasios informales, sino, digamos, en toda la gama, ¿no? O sea, es una forma, digamos, de Mejorar. acelerar el rendimiento físico y visual del cuerpo, que no es económico tampoco, digamos, es caro y que requiere mucho esfuerzo también, ¿no? Pero, sin embargo, como decía, es muy común. Es muy común. Es muy común. ¿Quiénes lo suelen recetar, entre comillas? Siempre las primeras recomendaciones comienzan con los instructores de gimnasio, usualmente, los entrenadores, y después puede llegar incluso hasta algunos médicos, ¿no? En los casos en los casos más informales, por así decirlo, se puede recurrir hasta un médico Doctor, veterinario, ¿no? ¿esto se considera dopaje? Sí, de hecho está prohibido o baneado por la Sociedad Antidopaje Mundial, que es la WADA. Y claro, en realidad no se puede utilizar en deportes de competencia, ninguno de estos. Ninguno de esteroides estos, o sea, porque puede es ser utilizado. rápidamente analizado, además. Definitivamente, y además el foco de los medios está principalmente focalizado en estos deportistas que empiezan a utilizar, conociendo o desconociendo que están consumiendo esteroides o anabólicos, ¿no? Para mejorar su performance en el deporte, ¿no? Pero generalmente este uso de esteroides se ve en deportistas no competitivos, que lo hacen básicamente o deporte de entretenimiento, podría decirse así. O para lucir. O para lucir o para mejorar su físico, ¿no? Yo quería puntualizar para que la gente entienda un poquito más qué es lo que hacen estos esteroides. Exacto, ¿qué es lo que hacen en el cuerpo, por favor? Claro, realmente los andrógenos van a ser las hormonas que a nosotros los hombres nos van a dar ciertas características sexuales, como por ejemplo el vello facial, el vello corporal, que es mayor que en las mujeres, la fuerza muscular, el tamaño de los músculos, que es mayor también que en las mujeres, además esta voz gruesa que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto llevado a dosis suprafisiológicas, o sea, dosis excesivas, están con la intención de mejorar esta masa muscular, de mejorar la recuperación de la masa muscular luego de un trabajo físico, pero también pueden tener efectos adversos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, en un gimnasio a la persona que está tomando esteroides? Yo me imagino que te das cuenta claramente de una persona que se está sacrificando un montón y que no logra objetivos tan rápido, y hay otras personas que en 15, 20 días, un mes, ya están con una musculatura desarrollada. Efectivamente, y en realidad no es algo que uno pueda, digamos, sacar a simple vista. Yo creo que hay algunos indicadores que podrían ser, por ejemplo, es el aumento de masa muscular muy rápida, acelerada. Hay algunos indicios, por ejemplo, acné, por ejemplo, la pérdida de cabello súbita también, sobre todo este tema emocional, ¿no? Hay una variabilidad muy sensible. Un cambio de humor, sí, muy brutal. Sí, incluso es el conocido como el roid rage, ¿no? Es como la ira de los esteroides, ¿no? Es incontrolable, ¿no? Hay una pérdida de grasa igual también muy acelerada. En mujeres, por ejemplo, hay un cambio en la voz, se vuelve un poco más grave, sí, exacto. A las mujeres también lo usan las mujeres. Lo pueden usar las mujeres, efectivamente. Y ahora las mujeres, como esa es testosterona, que es una hormona que las mujeres producen, pero en una cantidad muchísimo menor a los hombres. Claro, se androgenizan. Exactamente. Se vuelven un poquito más varoniles. Entonces comienzan incluso a tener vello en algunas zonas masculinas, ¿no? Como en la cara, por ejemplo, ¿no? En el pecho. Hay reducción del tamaño de la mama también. Reducción del tamaño de la mama. Así y yo me imagino que el exceso... Ausencia de regla. Ausencia de regla, otras cosas, y todas estas cosas son en poco tiempo. Es en poco tiempo.
Es realmente. Ahora, nos preocupa muchísimo porque hemos hablado un poquito, doctor Guarachi, de los efectos secundarios que se producen, porque es evidente que existen efectos secundarios muy graves. Claro, cuando analizamos los efectos secundarios de cualquier producto farmacéutico o no farmacéutico, tenemos que analizar el riesgo cardiovascular, por ejemplo. Algo que no es muy común o no es muy sabido es que el uso de esteroides andrógenos hace que incremente el número de células en los glóbulos rojos. Ajá. Incrementan bastante, aumenta bastante la hemoglobina y también aumenta el riesgo de formar coágulos. Entonces esto es bastante peligroso, ¿no? De acuerdo. Otro problema, y ya está demostrado en estudios, que hay cambios de humor. La persona se vuelve un poco más violenta. Han habido ya estudios hechos en muchos lugares, sobre todo en América se ve que los adolescentes utilizan un porcentaje de 6% estos esteroides. Bueno, y se ha visto que hay cambios de humor, son más proclives a la violencia, ¿no? Y en adolescentes además hay riesgo digamos, de tener el proceso de crecimiento, ¿no? Si es que de pérdida de crecimiento, claro, el cartílago de crecimiento que se tiene que detener luego de la adolescencia y que más o menos termina su cierre ya finalizando los 20 años o 18 años, esta detención de este crecimiento puede ser prematura, ¿no? Eso también puede ser peligroso para ellos. Hemos escuchado alguna vez algún caso, Franco me lo estaba recordando, de una persona que llega a su casa después del uso de esteroides por una discusión familiar y termina acribillando a sus 2 hijos, a su esposa y después suicida. ¿Por qué? Porque esta ira llega a ser incontrolable. Es incontrolable, ¿no? Digamos, yo he tenido oportunidad de ver algunos casos, yo conozco gente y los conozco, digamos, fuera del ciclo de esteroides y son personas con las que uno puede conversar y no hay ningún problema. Pero durante este momento sí se nota reacciones súbitas y de ira, ¿no? Y de ira. Franco, justo has mencionado una cosita. ¿A qué le llaman en los gimnasios ciclo de esteroides? Porque eso también es un tema importante. Digamos, el proceso para consumir los esteroides se toma como un ciclo que puede ser entre 8 y 12 semanas. Dentro de este ciclo se usan algunos medicamentos distintos. Lo más usual, digamos, es el estanosol, que es conocido como el Wistrol, por ejemplo, el Decadurabolin y la testosterona, digamos, sintética. Exacto. Entonces, estas 8 o 12 semanas, el sujeto lo que hace es simplemente va consumiendo estos productos en dosis recomendadas, usualmente son inyectables. Hay parches, hay pastillas vía oral, ¿no? Hay pastillas vía oral, hay geles incluso. Yeah. Una vez que termina este ciclo, tan importante como el ciclo en sí es la salida. Porque claro, el cuerpo ha estado... La supresión violenta de esteroides ha tenido tanta testosterona que cuando uno termina, el cuerpo ya no la produce al mismo nivel. Entonces hay que hacer de alguna forma que el cuerpo se empiece, como que empiece a regenerar, ¿no? Vamos a cerrar un poquito el tema, doctor, con el mensaje final que le gustaría dar de repente a usted, a las personas que lo están consumiendo, tratar de convencerlos de que no es algo natural, y a los padres como para que se den cuenta, que tomen acción suficiente, porque esto puede cambiar la vida seriamente de las personas. Bueno, a todos los padres que están ahí en casa y a los que están en los gimnasios promoviendo el uso de estos fármacos, o a los potenciales usuarios, les puedo decir de que si bien esto va a mejorar un poco la fuerza o un poco la apariencia física, puede traer muchos problemas para la salud, problemas hepáticos, problemas circulatorios, problemas, como lo acabamos de hablar, de violencia, no solamente ese tipo de problemas, sino también problemas en la fertilidad, ¿no? En la esfera sexual. En la esfera sexual también, ya que la testosterona la debemos producir nosotros. Cuando no la producimos, nuestros órganos, en este caso que serían los testículos, ¿no? se atrofian, ¿no? Y ya no produce la testosterona propia. Entonces va a ser mucho más difícil salirse de este ciclo de esteroides, y al final vamos a tener muchos problemas hormonales, muchos cambios que va a ser mucho más difícil retomar el estado normal. Puede demorar entre semana o quizás un año en retomar el ciclo normal, ¿no? Corporal. Gracias, doctor Guarachi. Franco Viale, por favor, un comentario para aquellos muchachos que están en la duda.
de si hacerlo o no hacerlo, y a los que recomiendan, mal recomiendan el uso de estas sustancias? Bueno, en realidad, siempre algo que puede hacer que visualmente uno cambie intempestivamente para mejor físicamente es atractivo, ¿no? Pero hay que poner siempre en la balanza los riesgos que esto conlleva y cómo eso te va a afectar no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico y con tu familia y con tus amigos y con la gente que uno quiere, para realmente saber pues si vale la pena. De acuerdo, señora, lo que nos preocupa realmente es que esto requiere un cambio de actitud. Nada que se consiga fácil al final da la satisfacción que el propio esfuerzo realizado con la paciencia, la calma y el trabajo que uno necesita para hacer un buen desarrollo muscular de una persona de bien. Muy bien. Sí. Les agradezco mucho a ambos porque han tenido dos visiones, dos perspectivas distintas. Y a usted, mamá, si sospecha, sería muy bueno que tome la decisión de conversar seriamente, padres e hijos, para que no lleguen a tomar esta mala decisión. Mil gracias, amigos. Nosotros regresamos con Segunda Opinión.